tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen y de la información, el día de hoy nos encontramos en el Gran Foro, ubicado cerca del Metro Tasqueña, en la Ciudad de México. Hoy, 21 de marzo de 2015, el licenciado Armando Quintero Martínez ha renunciado al partido del PRD. Explicó del por qué deja este partido. No hemos cambiado nuestra ideología nosotros, nuestra formación de izquierda. Nos han querido vilipendiar, nos han querido denostar, nos han querido colocar en una condición difícil, pero cuando se tiene el conocimiento de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, esos embates resultan enanos para podernos detener. Y por eso estamos hoy aquí, para concluir una etapa y para abrir otra. Y quiero leer un breve documento necesario por la historia que acabamos de contar. Espero no abusar de su tiempo, pero he considerado que es fundamental, porque aquí no nos estamos yendo por la puerta de atrás, ni nos estamos yendo porque traicionamos nuestras convicciones. Nos vamos porque la dirección del partido ha llevado al PRD en todos los sentidos, absolutamente en todos los sentidos, de su línea política, de su línea social y de su vida interna, a un grado de descomposición tal que ya no tiene remedio para seguir luchando desde dentro y tratar de transformarlo a que vuelva a sus orígenes. Por ello, permítanme compartir con ustedes esta carta. Adiós, adiós al PRD. En 1987, desde las filas del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, nos sumamos al apoyo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien junto con Porfirio Muñoz Ledo y la maestra Ifigenia Martínez encabezaban la ruptura al seno del Partido Revolucionario Institucional, y en la que universitarios, estudiantes, académicos y trabajadores percibimos que ese movimiento podía implicar un quiebre en el modelo económico, social y político del país. El apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas desde la UNAM representó aire fresco a los planteamientos del conjunto de la izquierda mexicana. En torno a su liderazgo se generaron y construyeron confluencias de lo más diverso de la sociedad mexicana: campesinos, sindicalistas, burócratas, académicos, intelectuales, artistas, deportistas. Un arcoíris social impulsó ese movimiento que se percibía renovador para las agotadas y desgastadas estructuras del PRI que prevalecían en ese momento a finales de los 80 en el sistema político mexicano. Hoy en día todos reconocemos que el movimiento electoral de 1988, la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y la construcción del Frente Democrático Nacional condensaron el movimiento social y político de mayor profundidad, amplitud y pluralidad en varias décadas. En el imaginario político nacional quedó grabado su desenlace como un triunfo electoral obtenido mayoritariamente por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y confiscado por el viejo régimen. Para evitar una ruptura social violenta, este movimiento fue canalizado para que se generase una propuesta de construcción de un instrumento del pueblo mexicano que pudiese por la vía electoral y en forma pacífica derrotar y transformar el sistema político de partido de Estado. Así, con la certeza social del triunfo presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, se abrió el espacio para que se convocara en octubre de 1988 a la formación de un partido en el que esa energía, la imaginación,
la fuerza y el potencial político que se había desatado en la campaña presidencial tuviese un cauce poderoso que pusiera en el centro la transformación radical del sistema político mexicano. Construir un país igualitario, con justicia social, democrático, en el que los votos se contaran bien y contaran para definir el rumbo del país, la conquista de derechos humanos, de libertades conculcadas a minorías de todo tipo, la renovación del sistema de partidos, con un partido democrático, no solamente en sus postulados nacionales, sino en su vida interior, que fuese plural. Todo ello estuvo en la convicción de los mexicanos que suscribimos la convocatoria para formar el PRD el 5 de mayo de 1989. A la formación del PRD confluimos miles y decenas de miles de mexicanos, inundados de convicción de que con el nuevo partido, el Partido de la Revolución Democrática, por sus postulados nacionales y por el ejemplo de pluralidad, tolerancia y democracia en su vida interna, nos convertiríamos en la nueva y más poderosa opción de cambio y transformación del país. Carlos Salinas de Gortari, ya instalado en la presidencia de la República, desató 6 años de odio y rencor contra Cuauhtémoc Cárdenas y el nuevo partido, que representaba una esperanza de cambio. Y por ello, durante su sexenio, se soltaron las amarras para que con impunidad se persiguiera, se reprimiera, se encarcelara e incluso se asesinara a más de 600 perredistas por el delito de luchar por un México distinto y mejor del que teníamos. Esa cuota de sangre no la olvidaremos ni adentro ni afuera del PRD. Fueron mexicanos vivos. El PRD resistió y enfrentó el ataque para su destrucción. Lo sobrevivimos por la clara oposición prácticamente en todos los terrenos que el nuevo partido tenía con el sistema político de partido de Estado. No solamente pudimos resistir y prevalecer, sino que se iniciaron las primeras victorias electorales en municipios periféricos y pequeños. La firmeza de convicciones de la izquierda electoral, entonces ya representada mayoritariamente por el PRD, presionó y conquistó la reforma electoral del 94, que abrió las puertas a la primera elección democrática en la Ciudad de México del jefe de gobierno. Ya con esta reforma, el trabajo, la consolidación y el crecimiento del partido nos permitió llegar a 1997 en condiciones de elegir por primera vez al jefe de gobierno. Me tocó presidir al PRD del Distrito Federal 96-99. Competí para presidente del PRD del Distrito Federal con el lema de que la ciudad era de izquierda y ocupábamos el tercer lugar en las encuestas. Nos decían el PRD. Ya en carácter de presidente estatal del partido en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de organizar el proceso de elección de nuestro candidato a la jefatura de gobierno entre el licenciado Porfirio Muñoz Ledo y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del que salió candidato el ingeniero Cárdenas y cuyo resultado nos impulsó a conquistar por primera vez la Ciudad de México. El PRD ya había pasado por la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas, a la de Porfirio Muñoz Ledo y posteriormente a la de Andrés Manuel López Obrador. Con matices y debates se mantuvo el rumbo opositor nacional y ello posibilitó la credibilidad, la autoridad moral y política que alimentó el crecimiento del PRD a lo largo y ancho del país en todos los segmentos de la población. A partir de 1997, con el ingeniero Cárdenas como jefe de gobierno de la Ciudad de México, se fijaron e implantaron las primeras y nuevas políticas públicas que contrastaban prácticamente en todos los niveles con las políticas públicas y con la manera de ejercer el gobierno con el federal. Así continuó este proceso de transformación de la ciudad y de construcción de un modelo social y político de gobierno claramente contrapuesto al federal. Ello se acentuó con la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República y de
del compañero Andrés Manuel López Obrador a la jefatura de gobierno de la ciudad. Los contrastes en forma y fondo fueron la constante desde el primer hasta el último día del sexenio de Fox y de Andrés Manuel. Y esa clara contradicción de proyectos, modelos y formas de hacer la política volvieron a aglutinar en torno a la izquierda electoral perredista a una mayoría social en todo el país. Esta política de contraste nos permitió disputar contundentemente la presidencia de la República en 2006, en donde, por segunda ocasión en la historia reciente de México, quedó la certeza de que se cometió un fraude electoral en contra del PRD y de su candidato Andrés Manuel López Obrador, en este caso por el Partido Acción Nacional y su candidato Felipe Calderón. Este desenlace que polarizó y dividió a México, incluso a numerosas familias, volvió a abrir el camino para la pluralidad de sectores, de organizaciones, de personas, de proyectos. Y el de la izquierda fue sin duda, como en el año de 1988, una verdadera esperanza de transformación. La derecha se impuso a la mala. Los intereses de facto del país apoyaron la imposición y el fraude. Por segunda ocasión, en el imaginario popular, hay la percepción de que se usurpó por Felipe Calderón la presidencia de la República. La mayoría del pueblo de México observó y apoyó los nuevos programas de carácter social que se iniciaron con Cuauhtémoc Cárdenas, se profundizaron con Andrés Manuel López Obrador para dejar en claro que el proyecto de izquierda es viable y aceptado por los mexicanos. En 2006, de nueva cuenta, y desde la ciudad, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, volvió a impulsar una línea gubernamental de claro contraste y oposición al gobierno federal de Felipe Calderón, porque nuestros proyectos no son para juntarse, son para disputarse el rumbo para el bien de la inmensa mayoría de los mexicanos que solo representa a la izquierda mexicana. Este recuento es sustantivo, compañeras, compañeros, en estos momentos, porque a partir de 2013, la Dirección Nacional del PRD suscribió, sin discusión, sin acuerdo de órgano interno alguno, el Pacto por México, cuyas reformas son extraordinariamente cuestionables en sus beneficios para el país y para la gente. La reforma laboral, la educativa y sobre todo la reforma energética, que abre camino a la participación de los grandes monopolios internacionales sobre el petróleo mexicano. Este pacto contra México dividió al PRD por falta de discusión, de debate, de construcción de acuerdos, de decisión colectiva de lo mejor para México y para el partido en este tema. No se discutió en los órganos del partido. La corriente Nueva Izquierda pactó, se acomodó y acomodó a sus fieles y a sus aliados en los cargos que construyeron para ese pacto, sin que durante 9 meses ninguna instancia del PRD hubiese conocido, discutido o aprobado el pacto o la participación del PRD en este pacto. Los intereses de los dirigentes de Nueva Izquierda se impusieron sobre los intereses de toda la militancia perredista, y el modelo gobiernista que caracteriza a la dirigencia nacional se impuso al de la alternancia que promueve la izquierda verdadera desde su nacimiento. Por ello, el costo de la firma del Pacto por México para el PRD ha sido tan alto y a cambio no cosechó beneficio alguno. Los costos son la división, el desgaste, la confrontación interna, el debate y la lucha por hacer respetar la independencia del partido, respetar las instancias y los órganos y el estatuto y una vida interna democrática dentro del PRD, concluyó con la ruptura más grande de la izquierda mexicana en décadas y del propio PRD. Miles de perredistas dejaron de ver al partido una alternativa verdadera, una opción de cambio para el rumbo de México. Esa primera ruptura profundizó
profundizó la visión de colaboración del gobierno que caracteriza a la dirigencia de Nueva Izquierda, quienes fueron formados en la cultura del gobiernismo, entendido como el apoyo al gobierno en turno, sea del partido que sea. Apoyaron primero a Zedillo, luego a Fox, luego a Calderón y ahora a Peña Nieto. En lugar de reflexionar y hacer un alto en el camino para rectificar y relanzar con todos un reposicionamiento del PRD, con prepotencia y con miopía política, se continuó el camino del colaboracionismo gubernamental, profundizando la división al interior del partido. Porque la Dirección Nacional de Nueva Izquierda ha deslavado la ideología, el programa y los sueños de transformación verdadera de la izquierda mexicana para convertirlos en colaboracionismo con los gobiernos en turno. Los valores y los principios de la alternativa radical de la izquierda han sido hechos a un lado para ser parte ahora acompañante del proyecto neoliberal. Y en la forma, porque en la vida interna del partido se han cerrado los caminos a la militancia, ya no para ser electos, compañeras, compañeros, ni siquiera para poder competir por una posición. Se han construido diques autoritarios, corporativos y clientelares que en la oferta de cargos, de prebendas y cada vez en forma más recurrente y cuantiosa, dinero en efectivo para sumar o comprar voluntades en favor de la cúpula del partido que quiere prevalecer como propietarios privados del PRD, que nació producto de un proceso social histórico en 88. De ese deterioro son responsables principales las cuatro presidencias continuas de Nueva Izquierda a nivel nacional, por imponer su visión gobiernista de colaboración para la perpetuación del proyecto neoliberal que concentra la riqueza en muy pocas manos y empobrece a la inmensa mayoría de los mexicanos y los excluye del bienestar y el desarrollo para imponer la antidemocracia al interior del PRD, distorsionando y abandonando los postulados de origen. Por ello, por estas dos razones y por todo lo narrado, decimos con la convicción de que han traicionado los líderes nacionales del partido los postulados utópicos y los sueños transformadores de México en la cúpula del PRD. Y por ello, hoy decimos públicamente que hemos tomado la decisión de concluir nuestra militancia en ese que fue nuestro querido partido. Nos vamos sabiendo que dejamos en el PRD militancia de base, que es gente buena, trabajadora, de lucha, gente abnegada, que todos los días trabaja por el cambio. Sabemos también que se queda un importante cuerpo de dirigentes medios que siguen siendo honrados y tienen convicciones iguales a las nuestras. Y que quedan, pero todavía quedan, aunque sean muy pocos dirigentes en el plano nacional, que siguen dando la lucha y van a seguir dando la lucha al interior del PRD, y a quienes les reconocemos que encarnan todavía los ideales que convocaron a la formación del partido el 5 de mayo de 89. A todos ellos les reiteramos nuestra gratitud, reconocimiento y aprecio. Les decimos que nos volveremos a encontrar seguramente apenas pasando las elecciones de este año. A las fuerzas sociales y políticas democráticas, progresistas y de izquierda de México, les decimos que nosotros nos mantenemos y seguimos en la misma lucha desde diferente trinchera, que continuaremos trabajando por la unidad de la izquierda en el marco del reconocimiento de su pluralidad,
apoyando todas las causas que busquen que México sea de iguales, que seguiremos trabajando por un país en el que el modelo económico sea incluyente, que mire al mercado interno y a los mexicanos como su prioridad número uno, y que trabajaremos por ampliar los derechos democráticos, civiles y humanos de todas y de todos, sin importar ideologías, religión o preferencias de ninguna naturaleza. Ese es el México igualitario que siempre hemos soñado. Reconocemos que la construcción del México igualitario, democrático y socialmente justo por el que luchamos millones de mexicanos desde diversas trincheras requiere de altura de miras. Y nosotros y nosotras estamos puestos y dispuestos a colaborar en un nuevo proceso de unidad para que desde una opción política verdadera se avance en la construcción del nuevo México que queremos. Por ello, ahora le decimos adiós a un partido del que fuimos convocantes, del que construimos, del que trabajamos para fortalecerlo y ampliarlo, del que trabajamos en su interior para democratizarlo y hacerlo plural e incluyente, y al cual el día de hoy no le reconocemos esas características, y por ello ha llegado el momento de decirle adiós a este partido. Le decimos adiós al PRD sin rencores, sin ninguna convicción de tipo personal con nadie. Le decimos adiós porque la dirección del PRD abandonó las líneas, los postulados y los programas de la izquierda mexicana. Y por ello le decimos adiós sin nostalgia, sin tristeza, con la convicción de que nosotros vamos a seguir trabajando por la construcción del nuevo México que todos queremos. Y por ello, compañeras, compañeros, hoy que cerramos el ciclo del PRD, decimos con alegría, con plena alegría, con la convicción de que estamos actuando en el sentido correcto, como lo hicimos en 87, cuando vimos en la ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas, de Muñoz Ledo y de la maestra Ifigenia en el PRI, una opción histórica que se abría para México. Decimos hoy, en el 2015, que estamos iniciando la nueva era para construir las condiciones que permitan construir una nueva fuerza social y política que a nivel nacional junte otra vez a todos los líderes que dejaron el PRD por diferencias con la dirección nacional, que junte lo mejor de la militancia que hemos tomado la decisión de distanciarnos del PRD.